Bueno, pues ahora de Nueva York nos vamos hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Un tema muy importante y que ayudó mucho con la entrevista que tuvimos la vez pasada con Leonardo fue casos prácticos, que es un tema que estamos preparando muy fuerte aquí en China está de pie, de esa gente que está construyendo esos puentes. Somos muy pocos todavía, lo digo con mucho orgullo, los que estamos conectando ese mundo hispano con lo que es Asia y particularmente con lo que es China. Lo hemos platicado en varios programas, no es algo nuevo. Durante 300 años, a través de la ruta de la seda y los galeones, conectábamos ese mundo y teníamos ese liderazgo junto con China. Es algo que la historia ha borrado, pero es digno de rescatar. Y hay mucha gente hoy, como nos va a platicar Leonardo, que está construyendo esos puentes. Entonces vámonos hasta Buenos Aires para ver la sorpresa que nos tiene Leonardo Gargiulo con esto. Hola, buenas, ¿cómo andan? Leonardo, muy contento de estar ahí contigo en Buenos Aires, que yo insisto que ya quiero estar allá físicamente, pero ya no te voy a prometer más. Por Entonces, favor. platícanos la sorpresa que nos tienes para ahora. Antes déjame decirte que todavía minuto a minuto estoy sorprendido por la escena que tienes. La ¿Qué tal? escenografía es realmente de un nivel. La verdad que estoy casi en una situación distinta, pero bueno, es internacional el programa y te felicito por ese avance que día a día hacen, Carlos. Gracias. Pues gracias aquí a Jesús, a Ángel, a Eduardo, que nos están ayudando con esto. Estamos armando un gran equipo. Bien, y bueno, para darle un marco así de interesante a Argentina, porque nos ponen la vara cada vez más alta a nivel internacional, hoy tenemos de invitado a Néstor Restivo, que Ujú. es el director periodístico de la revista Dandai. Néstor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarte. No se te escucha, Néstor, creo que está silenciado. A ver. Así es. Ahí estoy. Ahí Listo, estás. Néstor. No, al contrario, gracias Leonardo y gracias Carlos por invitarme al programa. Muy contento de compartir unos minutos con ustedes. Esta es No, tu un casa, gusto. Néstor, con todo gusto. Bienvenido. Ustedes saben que Néstor es licenciado en historia, periodista y de Ujú. alguna manera ha trabajado en distintos medios gráficos y actualmente trabaja o es director periodístico y director de la revista Dangai, que se especializa en el tema de, digamos, cuestiones bilaterales entre Argentina y China. Sobre esto seguramente vamos a profundizar, Néstor, pero antes quiero conocer un poco tu historias y no tu licenciatura en historia, sino tu historia de vida y tu vinculación con China. ¿Cómo empezó tu vínculo con China? Bueno, tanto como periodista como historiador, me especialicé más en América Latina en los primeros 10, 20 años de mi carrera. Y en el año 2001 viajé, no a China, pero a Japón. Fue mi primer viaje a Asia Oriental. Y bueno, la verdad que ahí me deslumbró lo que estaba pasando en la antípoda de nuestro territorio, ¿no? En la otra parte del mundo. Ahí me empecé a interesar por Asia, Pacífico, toda esa región, y fui llegando a China en la medida que yo trabajaba en el diario Clarín y cubría notas de economía internacional, y se veía lo que era una urgencia y una incidencia cada vez mayor de China en los temas económicos globales, ¿no? Y en el 2004 fue el intercambio de visitas entre el presidente de Argentina de aquel momento, Néstor Kirchner, y el presidente de China de entonces, Hu Jintao. Néstor viajó a China, Hu Jintao vino a Buenos Aires y explotó la relación. Y ahí empecé a trabajar mucho más el vínculo de la economía, pero no solo eso, a mí siempre me interesó más ver qué hay detrás de los negocios, ¿no? Cómo se pueden acercar ambas sociedades, en este caso con China, podría ser perfectamente con otra, pueblo a pueblo, es decir, cultura a cultura, conocerse más mutuamente. Y ahí arrancó hasta que en el 2011 fundamos con un grupo de periodistas la revista Dang Dai, que ya tiene 11 años en el mercado. Bien, interesante. O sea que ya hace más de 20 años casi que estás vinculado con Un China. poquito, casi 2 décadas, así es. Sí, ahora la pregunta que me surge, digo, porque nosotros que vamos, por lo menos de mi lado, que voy entrando cada vez más en lo que es China, lo que representa y demás, vos tenés más experiencia en la evolución de la relación argentina con China. ¿Cómo ves ese crecimiento? ¿Lo ves que es un crecimiento que, digamos, que aumenta año tras año? ¿Ves que está estancado? ¿Ves que tiene mucha potencialidad? ¿Cuál es tu impresión antes de entrar sobre el tema puntual de Dandai? Sí, yo creo, a ver, toda nuestra región, recién lo escuchaba Carlos hablando
del galeón de Manila, ¿no? De Manila a Acapulco. Eso fue una relación muy intensa que tuvo América Latina con China hace muchos siglos. Me parece que el dominio europeo del mundo interrumpió todo el periodo que va del siglo XVI al siglo XX, interrumpió esa centralidad que tenía China, que siempre fue el país más poblado del mundo y núcleo de una zona económica muy rica y quizá la más rica de todas, hasta que, insisto, estos 5 siglos de expansionismo europeo, muchas veces colonial, en el caso de China sufrió ese colonialismo, interrumpió la relación entre nuestra región y Asia Oriental, particularmente con China. Pero a partir de mitad del siglo XX, una vez que en el periodo de Mao, con todas las contradicciones que hubo, logró sin embargo poner de pie a China, rescatarla, reunificar el país, sentar las bases para un crecimiento muy grande que después se daría con Deng Xiaoping. Desde ese momento la relación con América Latina siempre fue ascendente. A partir del año 1972, la mayoría de los países de Occidente reconocieron a China como la verdadera representante en Naciones Unidas en lugar de Taiwán. Eso hizo que empezara a gestarse un camino que siempre, insisto, fue en ascenso. Con la reforma y apertura de Deng Xiaoping, China se vinculó mucho más al mundo, y en el caso de Argentina en particular y de muchos países latinoamericanos, diría también los principios del siglo XXI, en el caso nuestro 2004, aquel intercambio de visitas que mencioné hizo que cada vez más el intercambio comercial fuera creciendo, a tal punto que hoy China es el primer socio comercial o el segundo, hay meses que pasa Brasil, hay veces que es China, en Argentina, y le pasa a todos los países de nuestra región. Puede haber algún tropiezo, algún descenso, el tema de la pandemia interrumpió mucho todo el comercio y demás, pero yo veo una línea francamente ascendente, y pese a las presiones que hay de Estados Unidos, sobre todo y de Occidente, para tratar de impedir que China tenga más presencia en Occidente, si bien ahora es un momento muy desafiante, que en todo caso podemos hablar en un ratito, creo que siempre ha ido hacia arriba, y sobre todo no solo en cantidades, sino en calidad. Yo recuerdo que al principio el acercamiento con China era un poco confuso en términos de que China quizá no entendía las diferencias de idiosincrasia que puede haber entre Chile, Argentina, Brasil, México, etc. Yo creo que hoy ellos aprendieron más de que hay mucha diversidad en nuestro territorio, y también nuestra región entendió que China es muy diversa, con muchas regiones, con muchas posibilidades, no es solo Beijing y Shanghai, digamos, todo eso ha mejorado, insisto, tanto en cantidad como en calidad. Hoy, en una hora problemática por la guerra y antes por la pandemia, pero siempre con perspectiva de crecimiento. Ahora, algo que cada vez que tengo la oportunidad dentro de mi sección en el programa resalto y quiero compartir, a ver si es tu misma impresión, es que yo veo atento a ese crecimiento, o sea, yo percibo lo mismo, que hay un crecimiento que tiene particularidades, que tiene momentos, obviamente afectado por la pandemia, pero que en Argentina todavía no está dimensionada del todo la oportunidad que representa China, ¿sí? Sobre todo a nivel empresario y a nivel potencialidad de cosas por hacer, ¿no? Es decir, veo que el crecimiento es como dijiste, es primero o segundo en acción comercial, pero realmente todavía falta mucho por hacer. Digo, voy a la parte de mi expertise. A nivel de educación no hay mucho desarrollo. A nivel comercial empiezan a haber cuestiones incipientes, pero más de importación que de exportación. En eso, ¿cuál es tu percepción de cómo sensibilizar al empresario? ¿Cómo considerás es un proceso de tiempo? ¿Hay alguna particularidad para vos que está faltando? ¿Desde qué punto se puede lograr que se capitalice esa oportunidad? Sí, a ver, coincido en el sentido de que, como digo, ¿no? 2004 hasta hoy, ya son casi 2 décadas de que China y Argentina firmaron una asociación estratégica integral, como otros países de nuestra región, y sin embargo todavía hay mucha extrañeza con China, y desconocimiento, ignorancia, hay prejuicios también. Desde el lado del empresariado entiendo un poco la dificultad. Pensemos que Argentina está exactamente en la antípoda de China, ¿no? Es el país más lejano en el sentido de la distancia, los costos, las asimetrías son muy difíciles de superar. China es un país superpoblado, cada mercado, cada provincia, cada ciudad es incomparablemente mayor que los nuestros. Hay que aprender un tema de escalas, hay que pensar en cooperaciones subnacionales, creo que eso está mejorando a nivel de municipios, de provincias, que marcan una escala más acorde.
Creo que también nuestra región, toda, desde México hasta Argentina, han fallado en términos de presentar a China ofertas conjuntas. En el caso de Mercosur es palpable eso. Doy un ejemplo, Argentina y Brasil son los grandes proveedores de soja de China, lo mismo que Estados Unidos, que sería el otro componente de esa oferta, y no quisieron una estrategia común. Y eso ensancharía, digamos, las escalas, la participación empresaria y demás. Entonces hay mucho para hacer, sin duda. A nivel educativo empiezan a haber en muchas universidades públicas y privadas centros de estudio, especializaciones, maestrías, algunas enfocadas en negocios con Asia, pero es un camino largo, es un camino muy redituable si uno tiene la paciencia, el dinero y la constancia de perseguir ese objetivo. No es un mercado fácil el chino, las distancias culturales son grandes, el idioma, la forma de hacer negocios, pero yo creo que se está aprendiendo, que es lento el camino, requiere mucho compromiso, inversión y confianza. Me parece que a pesar de las dificultades, el campo es propicio para que siga creciendo en este camino lento que es, insisto, hacia un mercado que está muy lejos de nosotros, que estamos acostumbrados a un escenario mucho más cómodo, una zona de confort con nuestros socios tradicionales de Occidente. Perfecto. La Así verdad es. que es muy clara la visión tuya, Néstor. Perdón, Si me Carlos, lo no sé. permites, ajá, gracias, Leonardo. Si me lo permites, estoy totalmente de acuerdo contigo, Néstor, de ese trabajo, de ese nuevo mundo, que si bien la era digital pues lo está facilitando, lo está haciendo relativamente más sencillo si lo sabemos descubrir, pues el punto ahora es cómo ves tú ese escenario post pandemia, cuando todavía China tiene restricciones severas, todavía está pidiendo esos 3 días de cuarentena, eh, y ahora con la guerra con Ucrania. ¿Cómo ves tú el futuro para Hispanoamérica con respecto a China el resto de la década? ¿Lo ves optimista? ¿Lo ves difícil? ¿Qué podemos esperar desde tu experiencia? Yo soy muy optimista, pero es muy difícil por lo siguiente. Hasta antes de la pandemia, lo que observábamos en el mundo era cualquier indicador que uno veía de comercio, de cooperación, de Ujú, crédito, de inversiones, etcétera, observaba un Oriente en ascenso, liderado ujú, por China, pero también India, Corea, etcétera. Por ejemplo, Argentina tiene hoy en día mucho comercio con Vietnam, o sea, ujú, también con países más chicos, y en paralelo un declive, claro, de Occidente, de Estados Unidos y mucho más de Europa. Eso se ve en cualquier indicador que uno mire, ujú, ujú. hasta la pandemia. En la pandemia hay un corte y deliberadamente observamos una batalla bastante patética, ¿no? Por las vacunas, por la Así es. cooperación, era una oportunidad de oro para la humanidad de experimentar el multilateralismo y la cooperación y pasó todo lo contrario. Y Ujú, con la guerra termina de definirse un escenario de conflicto y de ruptura. Yo creo que está agitado por Occidente, cuando digo Occidente digo los sectores más belicosos, ujú. porque entienden que ese declive occidental y el ascenso oriental era imparable y una guerra facilita esa ruptura, pero claro, a un costo humano terrible, que los que más Sí, pagan son los ucranianos, ¿no? Entonces el así es. escenario es muy difícil, hay que recomponer esos puentes. Me parece que la reunión del G que vimos estos días es positivo, los discursos fueron en función de tratar de frenar esto de algún modo y volver a esa transición que había antes, pero va a ser Ujú, difícil, insisto, porque los poderes que se veían afectados no quieren, así quieren es. preservar sus propios mercados y no permitir el ascenso de China. Yo creo que tenemos que trabajar para recomponer el puente, Ujú. entonces es difícil, pero creo que se va a lograr, que hay material humano, dirigencial, de ambos lados para ir en esa dirección. Claro, Sí. totalmente de acuerdo contigo. Soy también muy optimista en el sentido de que el peso específico que tiene por territorio, por población y por consecuencia economía y lo que está haciendo China va a hacer que la balanza tienda para ese lado, no sin el desgaste que estamos viviendo, pero eso también creo que genera grandes oportunidades. Néstor, Sí. pues muchas gracias. Creo que estamos logrando algo muy interesante. Para concluir, Leonardo, si quieres comentarnos algo. Sí, muy breve. Me gustaría que Carlos, porque la verdad que uno de los intereses que a mí me motivó a traer a Néstor aquí Ujú, es el trabajo que hace en la revista Dandai. Y me ujú. gustaría que simplemente pueda contar a la audiencia cómo se puede uno suscribir a la revista y porque tiene un contenido realmente muy interesante en lo que es la cuestión bilateral entre China y Argentina. Claro. Néstor, a cualquier interesado de la audiencia, cómo se suscribe a la revista? Gracias, Leonardo. Mira, la revista es impresa, es gráfica, sostenemos el papel, es trimestral, pero también tiene una versión digital y una newsletter.
a las cuales se pueden suscribir de manera gratuita con el correo electrónico contacto@dangdai.com.ar. Ahí nos piden la suscripción y todas las semanas van a tener la newsletter, y también se puede visitar a diario dangdai.com.ar todas las noticias del vínculo de Argentina y de América Latina, ¿no? En términos culturales, políticos, económicos, científicos y deportivos con la República Popular China. Sí, debo confesar que para mis secciones es fuente de consulta permanente. Así que Claro. muchas gracias, Néstor, por tu presencia y muy generoso de tu parte. Y te Al felicitamos por contrario, tu agradecido. trabajo. Increíble, Néstor. Aquí en China está de pie, está tu casa. Estamos trabajando para el mismo fin. Entonces espero que hagamos grandes cosas en un futuro cercano. Como no, hay muchos amigos en México que siguen la cuestión de China y los conozco, así que con gusto, Carlos, haremos la cooperación que haga falta, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Gracias. Un abrazo hasta Argentina. Gracias. Si te parece, Carlos, nos despedimos con un video promocional de Argentina, porque ahora también nos toca hacer promoción de Argentina. No podemos Claro que hacer sí. menos. Me estoy preparando cada vez más, ¿eh? Claro que sí, Leonardo. Pues un gusto, un abrazo hasta allá. Felicidades por tu sección, que también cada vez se pone mejor. Y vamos a corte y ponemos tu anuncio con todo gusto. Bueno, Chao. muchas gracias. Gracias, un Néstor. abrazo. Adiós. Hasta luego. Te quiero invitar a conocer China. Conocer, aprender y emprender sobre China. Este viaje es especial para vos. No te pierdas la oportunidad de hacer negocios con China. Estás acostumbrado a importar, no a exportar. ¿Conoces China? Este viaje te permite conocer ciudades como Macao, Genqin, empresas, especialmente para conocer cómo hacer negocios con China. Una capacitación específica para vos. Te invito a sumarte y a conocer más.